Amados, buenas noches. Le damos la gloria a Dios porque hoy podemos reencontrarnos nuevamente para emitir este video, esta enseñanza, este devocional de estudio de la palabra de Dios. Le damos la gloria a Dios y así estamos invitando a todos los hermanos de la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria que ya se están conectando en este momento. También a los amigos que habitualmente nos acompañan en la emisión de este video. Le damos la gloria al Señor. Vamos a escuchar parte de la alabanza que está sonando al fondo mientras iniciamos el devocional. Gloria a Dios, le damos la gloria a Dios. Vamos a iniciar, son las 8 en punto de la noche, vamos a iniciar este devocional y para ello vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Los invito ahí ustedes de su casa, donde está usted reunido con su familia esperando este devocional. Tome su Biblia y vamos a Romanos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así la preciosa palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Le damos gracias al Señor una vez más. Vamos a orar, hermanos, para estar así disponiendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, aún nuestro cuerpo, para la enseñanza de esta noche. Vamos a orar. Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno y soberano Rey, te damos gracias, Señor. Gracias a ti, Dios mío, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque hoy has permitido, Señor, que nos reunamos en este lugar donde habitualmente nos reunimos, Señor, para orar, para interceder, para clamar a ti y para emitir este video con una enseñanza bíblica, Señor. Gracias porque ha sido por tu amor que hoy estamos reunidos aquí, porque tú así lo has querido, porque tú así lo has permitido, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Pedimos que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros, Señor, para guiarnos a toda verdad, para guiarnos, Señor, en la exposición y en la comprensión de tu palabra en esta noche, Dios mío. Tu palabra ya ha sido leída, Señor. Me propongo, Señor, disertar acerca de ella, Señor. Por ello pido, Dios mío, por amor de tu nombre, Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Y te pedimos que reprenda, Señor, toda obra del enemigo, todo aquello que quiera interponerse
todo aquello que quiera impedir, todo lo que quiera estorbar, todo lo que quiera pervertir, Señor, la correcta interpretación de tu palabra, Señor. Bendecimos, Señor, desde este lugar a todos los hermanos y todos los amigos que ya están conectados. Bendecimos tu hogar, bendecimos tu casa, bendecimos tu familia. Rogamos al Dios del cielo que en su misericordia te guarde de todo mal. Que el Señor nos ayude en esta noche, como siempre lo ha hecho. Señor, gracias. A ti sea toda la gloria. En el nombre del Señor. Amén y amén. Amados, le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan. Hoy quiero enseñar este pasaje donde encontramos 8 beneficios de la justificación del creyente. 8 beneficios que el creyente recibe, obtiene a través de la justificación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a comenzar diciendo lo que dice la palabra de Dios. Dice, justificado pues por la fe. Amados, ¿qué es la justificación? Es la primera pregunta que nos surge en esta noche. ¿Qué es la justificación? La justificación es el acto soberano de Dios mediante el cual Él declara justo a los pecadores. Voy a repetirlo para que usted lo entienda. La justificación es el acto soberano de Dios mediante el cual Él declara justo a los pecadores. Dado que ningún hombre, por haber sido todos pecadores, nadie se puede justificar delante de Dios, porque nada puede hacer el ser humano para justificarse delante de Dios. Es entonces Dios en su gracia y en su soberanía quien decide justificar al pecador a través de la fe en Cristo. Porque la justificación es por la fe, no es por ninguna obra que el hombre pudiera hacer. Es por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario que somos declarados al poner nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Aclarado esto, entonces tenemos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y hoy vamos a ver 8 cosas que el creyente recibe en el momento mismo en que fue justificado por Dios de todos sus pecados. Aunque pareciera que muchos creyentes no han entendido, no han comprendido, no se han enterado de estos beneficios que hemos recibido por la gracia del Señor. Y algunos vivimos como si no hubiésemos recibido esta gracia, que son estos 8 beneficios. Quizá usted en un estudio más exhaustivo de la palabra de Dios, usted pudiera encontrar algunos otros beneficios. Gloria a Dios. Le invito a que lo haga también. Dice entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Es el primer beneficio que recibe el creyente en Cristo Jesús por la justificación. Tenemos paz para con Dios. Pero ¿a qué paz se refiere el apóstol Pablo cuando escribe esta palabra a la iglesia que estaba naciendo en Roma, la iglesia incipiente de Roma, a la iglesia cristiana que se estaba formando en Roma en aquellos días? Hay varias clases de paz y una de ellas es aquella paz que los hombres procuran por sus propios esfuerzos, por su propia iniciativa, por su propia inteligencia. Es la paz que, por ejemplo, organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, la OTAN, muchas otras organizaciones internacionales están luchando, están haciendo ingentes esfuerzos para lograr la paz mundial. Pero esta no es la paz de la cual el apóstol Pablo nos habla en esta escritura. Esa paz, aunque los hombres se esfuercen, aunque el hombre se esfuerce por lograr la paz, el hombre nunca va a lograr la paz en esta tierra. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. El hombre no puede lograr la paz en la tierra, porque la ausencia de paz en la tierra es la consecuencia del estado pecaminoso del hombre. Es decir,
mientras haya pecado en el corazón del hombre, no puede haber paz en la tierra. Entonces, esta no es la paz de la que el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 5 de la carta a los romanos. Hay otra paz que también es conocida como la tranquilidad del alma. Y es esa paz que el Señor nos habla cuando dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo os la doy, no como el mundo la da. Esa paz en el corazón que reciben solo los creyentes en Cristo, solo los redimidos por la sangre del Cordero, pueden recibir esa paz en el corazón. No es una paz que la pueda proporcionar entidad alguna, no es una paz que el hombre pueda lograr por sí solo, es una paz que viene de la presencia de Dios en el corazón del hombre. Porque déjeme decirle que el creyente, el redimido, el nacido de nuevo, puede experimentar en su corazón una paz que no podía experimentar antes de ser justificado por la fe en Jesucristo. Al ser una nueva criatura, él tiene una nueva condición delante de Dios, y esa paz en su corazón debe reflejarse en su testimonio, en su conducta ante la sociedad. Por eso es que podemos ver que los cristianos tienen un carácter diferente, o deberían tener un carácter diferente, una conducta diferente, que dé testimonio de la paz que Cristo ha traído a su corazón. Pero esa tampoco es la paz de la que el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 5 de Romanos, y vamos a ver cuál es esa paz. Dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, tenemos paz hacia Dios. Es decir, estamos en paz con Dios. Es esa paz que Dios nos ha dado al habernos reconciliado Dios con Él. Porque déjeme decirle que el hombre no se puede reconciliar con Dios. El hombre está impedido. El hombre está impedido de reconciliar. Su condición pecaminosa no le permite reconciliarse con Dios. La Biblia dice muy claro: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces el hombre no se puede reconciliar con Dios. Pero viendo el Señor en su misericordia que el hombre no puede y no quiere buscar a Dios, entonces Dios vino a buscar al hombre. Y dice la palabra de Dios en una de las cartas del apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces el hombre no se reconcilió con Dios. Dios envió a su Hijo, y a través de Cristo Dios nos reconcilió con Él. Si hoy estamos reconciliados con Dios, es porque toda la obra de reconciliación la hizo el Señor. Así que no tenemos nada de qué gloriarnos en la justificación, ni en la redención, en la salvación, porque todo ha sido obra soberana de Dios a favor del pecador. Ahora encontramos lo siguiente: ¿qué significa que tenemos paz para con Dios? Significa que ya no somos enemigos de Dios, y que ya Dios no es nuestro enemigo. Y eso se aplica solo para los redimidos de la sangre de Cristo, aquellos que se han acogido al plan de salvación de Dios en Cristo Jesús. Ahora ya no somos enemigos. La palabra muy bien nos lo dice cuando dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Allí muestra de que éramos enemigos de Dios. Antes de conocer al Señor, todos los hombres están en enemistad con Dios. Por eso Cristo vino para reconciliarnos, y ahora el Señor está a nuestro favor. Ahora Él ya no es nuestro enemigo, ahora Él es nuestro amigo. Usted puede ver en el Evangelio de Juan, cuando el mismo Señor Jesús llama a sus discípulos amigos. Ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. Ahora os llamaré amigos. Gloria a Dios por esa amistad que el Señor ha procurado, que el Señor ha traído hacia nosotros. Le damos la gloria a Dios porque Dios ha sido muy bueno para con nosotros. Le damos la gloria a Dios por esa paz que ahora tenemos para con Dios. Esa paz
que está en nuestro corazón el saber que ya no estamos en enemistad con Dios, sino que Dios ha declarado que Él es nuestro amigo. Le damos la gloria a Dios. Sabemos que Dios tuvo que alejarse del hombre a causa del pecado del hombre. A causa del pecado del hombre, Dios tuvo que separarse del hombre porque Dios tiene un carácter 3 veces santo y Él no conecta con el pecado. Y le damos la gloria a Dios que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, entonces el Señor pudo volver a su rostro hacia los pecadores y decirle: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación que el Señor hace es una invitación a la vida eterna, es una invitación a la paz con Dios, es una invitación a hacer amistad con Dios. Le damos la gloria a Dios por ese primer beneficio que es la paz en nuestro corazón. Segundo beneficio que encontramos es en Romanos 5, versículo 2, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice, por quien también, o sea, por Cristo, tenemos entrada por la fe, no por obra, tenemos entrada por la fe a esta gracia, o sea, la gracia de Dios, el regalo de Dios, la salvación en Cristo, la amistad, la reconciliación con Dios, es una obra de gracia de Dios hacia los pecadores. Y nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Gloria a Dios por esa convicción que había en el corazón del apóstol Pablo, que debe ser la misma convicción que debe haber en nuestro corazón. El sabernos que estamos firmes en esta gracia. Y aún para mantenernos firmes en esta gracia, necesitamos la ayuda del Señor, que es quien nos hace mantener firmes en esta gracia. Le damos la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa, hermanos, que tenemos entrada por la fe a esta gracia? Significa que tenemos acceso directo a la presencia del Padre. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Podemos entrar así como entraba el sacerdote levítico, el sacerdote judío, que tenía entrada al lugar santísimo, pero solo tenía entrada una vez al año. En la fiesta de la expiación, el sacerdote judío podía entrar al templo, al lugar santísimo, con sangre ajena para ofrecer sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo. Él podía hacerlo porque él era el mediador entre Dios y los hombres. Él era el intercesor, era el mediador entre Dios y los hombres. Pero gloria a Dios porque hoy todos los creyentes somos sacerdotes del Dios Altísimo. Todos los creyentes. El sacerdocio no pertenece a una élite, a una casta, a una raza, a un grupo reducido de hombres. El sacerdocio es un don que Dios le ha dado a todos los creyentes, porque tenemos igual función que el sacerdote levítico, pero aún más sublime, más amplia. ¿Por qué? Porque podemos entrar no una vez al año, sino que podemos entrar todos los días, en cualquier momento, a cualquier hora. Podemos entrar en el lugar santísimo, que es la presencia de Dios, para interceder, para mediar, para rogar, para pedir, para orar, también para adorar, para exaltar a Dios. Gloria a Dios porque podemos hacerlo, hermano. Y podemos hacerlo todos los hombres y mujeres que hemos sido redimidos por la gracia de Dios. De ahí que el sacerdocio universal del Evangelio es para todos los creyentes. No es solo para un reducido grupo, porque todos en Cristo Jesús somos uno. La Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz
admirable. Le damos la gloria a Dios por ese sacerdocio que Él nos ha regalado, que Él nos ha concedido. Qué bueno es saber, hermano, que nosotros podemos entrar a orar, a rogar, a clamar, a pedir por nuestros amigos, a pedir por nuestra familia, a pedir por el mundo entero, a rogarle a Dios por la sanidad que estamos necesitando en este tiempo de pandemia. Todos los creyentes podemos entrar a la presencia de Dios, a interceder delante de Él, para que Dios en su sola potestad ordene a la pandemia que se detenga, que se aparte, que se retire. Porque solo Dios puede hacerlo. No son los creyentes, como uno ve por ahí a muchos, decretando que el virus se murió, que el virus se acabó, que el virus expiró, que el virus se retira porque ellos declaran, porque ellos decretan. No, hermano. El único que tiene esa facultad, esa potestad de hacerlo es el Señor. Él es el que ordena a los vientos que se detengan y se detienen. Él ordena a la mar que se calme y se calma. Él puede ordenar al virus que se muera y se muere. Pero nosotros no. Nosotros lo que podemos es interceder, rogar al Señor para que Él en su soberanía haga según su voluntad lo que hemos pedido. Le damos la gloria a Dios. Amado, ahora el entrar en la presencia de Dios por esta gracia para pedir, para orar, para rogar, no significa que Dios tiene que darnos todo lo que nosotros le pidamos. No, Señor. Aún el silencio de Dios es una respuesta. Y la negativa de Dios también es una respuesta, porque Él no es un ente abstracto. Él es una persona gloriosa que tiene voluntad e intelecto, y sobre todo que Él tiene soberanía. Él es el único soberano y Él hace según su voluntad, dice la palabra de Dios. Él hace según su voluntad, y no todo lo que pidamos Dios nos lo va a conceder. Usted dirá que yo estoy contradiciendo la palabra de Dios. No. ¿Podemos citar algún ejemplo para aclarar esta situación? Sí, podemos hacer. El apóstol Pablo dice que él estaba enfermo, es lo que podemos inferir por la escritura, que tenía un aguijón en su cuerpo, y dice: por lo cual he pedido a Dios 3 veces que lo quite de mí. Y la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia. El Señor no le concedió al apóstol Pablo lo que había pedido, porque el Señor es soberano. Él le dijo: bástate mi gracia. Y gloria a Dios por el apóstol Pablo, que supo entender qué es la gracia de Dios. Y se glorió Pablo en su debilidad. Se glorió Pablo en la voluntad del Señor, como también nosotros deberíamos gloriarnos en la voluntad del Señor, cualquiera que sea su respuesta. Si su respuesta es sí, gloria a Dios. Si su respuesta es no, gloria a Dios. Y si Dios no respondiere, gloria a Dios. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Le damos la gloria a Dios por ello. Y si seguimos leyendo, amados hermanos, en el 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta esperanza es otro beneficio que nosotros hemos recibido por gracia en Cristo Jesús nuestro Señor. El creyente tiene una esperanza gloriosa que el incrédulo no puede disfrutar de esa esperanza. Por eso es que usted ve que cuando vienen los tiempos de crisis, los tiempos de tribulación, los tiempos de angustia, cuando vienen los problemas, cuando vienen las vicisitudes y todas aquellas cosas que complican nuestra vida, muchos recurren, se apartan del Señor porque no han experimentado
la gracia de Dios, otros recurren hasta el suicidio, otros se van a la delincuencia, otros hacen una cantidad de cosas porque están desesperanzados, no tienen esperanza. En cambio, los que hemos creído en el Señor, creemos a la palabra de Dios, que en Romanos 8:28, más adelante del texto que hemos leído hasta ahora, nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Por eso es que usted ve que el cristiano, aunque esté viviendo una situación difícil, el verdadero cristiano, el verdadero creyente, aunque esté viviendo una situación calamitosa, él no se desespera, no entra en desesperanza, porque él sabe que esa situación Dios va a hacer que obre en bien para él. Por eso es que el cristiano en su esperanza clama al Señor, se afirma en el Señor en los momentos de crisis, porque en los momentos de crisis sacan lo mejor que hay en el corazón del creyente. Amados, porque cuando Dios permite la prueba, cuando Dios envía la prueba, lo hace con la finalidad de forjar nuestro carácter. Dios lo hace con la finalidad de forjar nuestro carácter, no con la finalidad de hacernos tropezar en la fe, sino en la finalidad de afirmar nuestro carácter cristiano, es decir, nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor. Así que esa esperanza gloriosa la tenemos todos los creyentes, que a pesar de la situación difícil que podamos vivir, levantamos los ojos al cielo y sabemos que allí está el Señor en su trono glorioso, escuchando nuestra oración. Le damos la gracia al Señor. Ahora, mire usted, ni aún la muerte, ni siquiera la muerte nos puede apartar de esa esperanza. Porque es sabido, hermanos, que hasta este día muchos cristianos han fallecido a causa de la pandemia que azota al mundo. Pero ni aún la muerte puede robarnos esta esperanza. Porque si nos tocare partir, morir, como decimos, por causa de esta pandemia, el Señor nos ha prometido un día de resurrección, y esa es nuestra feliz esperanza. Que ni la muerte puede robarnos la esperanza, el gozo del Señor. No nos la puede robar, porque el Señor ha prometido un día de los muertos, y los muertos en Cristo resucitarán primero para gloria de su bendito nombre. Tenemos otra esperanza. Mientras el mundo se abate en medio de la delincuencia, mire que a veces pensamos que esta pandemia que ha venido al mundo va a cambiar el corazón de las personas. Pensamos, bueno, ahora que usted puede ver muchas frases bonitas allí en el Facebook y otras redes sociales, argumentando que ahora que pase esta pandemia vamos a ser mejores personas, vamos a ser más creyentes. Los creyentes se van a afirmar más en la fe y los que no creen van a creer. Pero esta mañana, escuchando el noticiero, oh sorpresa, la pandemia ha sido controlada aparentemente en China. Y oía en el noticiero que decían, mire usted lo que informaron en la noticia, que a raíz de la cuarentena que entraron los chinos, se aumentó, se multiplicó los casos de divorcio. ¿Cómo puede ser posible esto? Esta cuarentena que vino, según algunos, para cambiar el corazón de los hombres, mire lo que ha logrado entonces. Se multiplicaron los casos de divorcio durante la cuarentena. Y hoy los juzgados chinos están colapsando a causa de las demandas de divorcio de uno y otro lado, porque no pudieron convivir durante 40 días o más. Amado, el mal no está ni siquiera en la epidemia. El mal no está en el coronavirus. El mal está en el corazón del hombre. Eso dice la palabra de Dios. La maldad está en el corazón del hombre. Me aterra oír
a un predicador que dice, saca al campeón que hay en ti. Mi hermanito, no vaya a sacar ese campeón, déjelo ahí. Mejor déjelo quieto. Porque el apóstol Pablo reconocía y dice, porque yo sé que en mí no mora el bien, sino el mal. Eso es lo que está en el corazón del hombre. ¿De dónde salen las guerras? Dice la palabra de Dios. ¿De dónde salen las orgías, las borracheras? ¿De dónde salen todo el mal? Del corazón del hombre. Entonces, amados hermanos, el problema no es ni siquiera la pandemia. El problema es el corazón del hombre. Pero nosotros damos la gloria a Dios porque tenemos una esperanza diferente. Nuestra esperanza es cuando termine este ciclo, cuando termine esta pandemia, nosotros estamos esperando con gozo el día en que podamos volver a nuestra congregación, a reunirnos para adorar a Dios con alegría y gozo, poder abrazar al hermano, estrechar su mano y bendecirlo en el nombre del Señor. ¿Cuánto más entonces deberíamos desarrollar cariño, empatía, amor durante esta cuarentena por los que estamos en casa, por nuestras familias? Espero en el Señor que esto que está sucediendo en China no suceda en Colombia y mucho menos que suceda entre los cristianos. Y esta esperanza no se queda allí. El mundo se abate en medio de conflictos, de guerra, de rumores de guerra, de peste, de hambre, de violencia y demás. Porque en nuestro país, Colombia, la violencia no ha cesado a causa de la pandemia, a causa del confinamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional. Hay casos de sicariato, hay casos de hurto, hay casos de violencia intrafamiliar. Hay todos los casos que se recurren todos los días. No ha cambiado. El problema es el corazón. Pero nosotros tenemos una esperanza gloriosa que es el arrebatamiento de la iglesia. En medio de esta crisis mundial tenemos esa esperanza gloriosa, el arrebatamiento de la iglesia y posteriormente la segunda venida de Cristo en gloria para establecer su reino sobre esta tierra. También tenemos la esperanza de disfrutar por la palabra de Dios de un cielo nuevo y de una tierra nueva donde imperará, dice la palabra de Dios, la justicia. Le damos la gloria al Señor. Otro beneficio que tenemos es, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos. Esto parece inverosímil, parece increíble que la palabra de Dios diga esto, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mire que dice, nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, nos gozamos en medio de la aflicción. No significa que vamos a saltar en un solo pie porque estamos enfermos. No significa que vamos a salir corriendo, gritando y riéndonos diciéndole a la gente que no tenemos para comer. No significa eso. Significa que a pesar de la situación que estemos viviendo, el gozo del Señor permanece allí a raíz de la esperanza que tenemos en Él. Nada nos puede arrebatar ese gozo. Sabemos que esto era necesario que pasara, porque la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Los predicadores de la tal prosperidad le enseñan a usted que el cristiano, el Hijo de Dios, no tiene que padecer, no tiene que sufrir, él tiene que tener lo mejor. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, es necesario, ¿para quién? Para el ser humano, para el hombre es necesario que a través de muchas tribulaciones entre en el reino de los cielos. Y esa tribulación no nos puede arrebatar el gloriarnos nosotros en Dios por su Hijo Jesucristo. No nos puede arrebatar ese gozo. Aunque pasemos por este valle de sombra de muerte, dice la palabra de Dios, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ahí tenemos ese otro beneficio. Nos gloriamos en los sufrimientos por nuestro Señor Jesucristo. Otro
el versículo 5, miren lo que dice. Y la esperanza no avergüenza. Esa es nuestra esperanza. La esperanza es la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho que será. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mire ese otro beneficio. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Aquí Pablo no está hablando del amor filios, del amor filial, o sea, el amor entre hermanos. El amor que nosotros pudiéramos experimentar por nuestro prójimo. O del amor eros, que es el amor que experimentan las parejas, los cónyuges. Aquí no está hablando de ese amor fraternal, de ese amor entre amigos. Está hablando del amor de Dios, es decir, el amor ágape, el amor que Dios siente por nosotros. Y mire lo que dice, que no es poquito el amor que Dios siente por nosotros, no es poquito, porque dice la palabra de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado, o sea, abundantemente en nuestros corazones, porque Dios es fuente inagotable de amor. Y ese amor de Dios, Él lo ha volcado sobre nosotros. No nos lo ha dado por medida, por gotitas, sino que ha derramado de su amor sobre nosotros. Y la prueba es que dio a su Hijo Jesucristo para poder librarnos a nosotros de la condenación en la que ya estábamos por haber pecado contra el Señor. Le damos la gloria a Dios por ese otro beneficio, ese otro don, ese otro regalo que es el amor de Dios. Otro beneficio que recibimos por la justificación por la fe es el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es la primera vez que aparece el Espíritu Santo como un beneficio para el creyente. Y mire lo que dice. El Espíritu Santo que nos fue dado. ¿A quién le fue dado el Espíritu Santo? A todos los creyentes. A algunas iglesias, denominaciones, sectas religiosas y demás pretenden enseñar que el Espíritu Santo le fue dada a una élite, a una casta, a una raza, a un pequeño grupo, a algunos creyentes. Por eso es que algunos creyentes se creen superiores a otros, porque en su pretensión de tener el Espíritu Santo, niegan que otros creyentes también lo tienen y se creen superiores a los demás. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Todo creyente tiene el Espíritu Santo de Dios. El que ha creído verdaderamente tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios lo dice, cuando oísteis el evangelio de vuestra salvación y creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. Mire que allí la Biblia afirma que cuando creímos, todos los creyentes, cuando creímos en el Señor, fuimos justificados por la fe y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Sencillamente la Biblia dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si hay algún creyente que piense o le hayan enseñado que él no tiene el Espíritu Santo, entonces él no es de Cristo. Y si no es de Cristo, no es salvo. Si no tiene el Espíritu Santo, no ha sido justificado. Si no ha sido justificado, no puede ser salvo. Y no puede ser salvo porque no tiene fe. Por eso dice que cuando oísteis el evangelio de vuestra salvación y creísteis con fe, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, no hay una clase sacerdotal, no hay una casta, no hay una élite privilegiada en el cristianismo que haya recibido al Espíritu Santo y otra parte de la iglesia no. No, eso es mentira. Eso no es verdad. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque esa es la garantía, dice la palabra. Esa es las arras de nuestra salvación. Porque si Dios nos dio de su Espíritu, ¿cómo no nos dará el Señor también gratuitamente
todas las demás cosas. Entonces, si a usted le enseñaron que usted no tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es para todos los creyentes, entonces corra de esa congregación y busque una congregación de sana doctrina, donde le enseñen que el Espíritu Santo es la garantía que Dios da a los creyentes y la seguridad de salvación. Es el Espíritu Santo de Dios. Repito, todos los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo. Si alguno no ha sido sellado, es porque no ha creído. Amado, ¿qué más beneficio queremos entonces? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu de Dios, que es nuestro consolador, nuestro guía, nuestro maestro. En el griego la palabra es paracleto, que encierra una cantidad de beneficios que el Espíritu Santo otorga a los creyentes. Es nuestro sustentador, es nuestro abogado, es nuestro médico. ¿Qué más queremos? ¿Qué otro beneficio recibimos? En el versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y esta parte es un poco, digamos, complicada muchas veces, porque hay quienes se niegan a creer esta palabra de Dios. Pero es lo que dice la palabra. Dice que si fuimos justificados por su sangre, o sea, por la muerte de Cristo, si fuimos justificados por la muerte de Cristo, estando ya justificados, ¿por quién? Por Él. Estando ya justificados por Cristo, dice, por Él seremos salvos de la ira. ¿A qué ira se refiere? A la ira de Dios que vendrá sobre los moradores de la tierra, según el libro de Apocalipsis. Dice que la ira de Dios viene para probar a los que moran en la tierra, a los que no se acogieron al plan de salvación de Dios, aquellos que se negaron a creer en Cristo Jesús como único mediador entre Dios y los hombres, como único salvador de la humanidad. Y la ira de Dios vendrá sobre ellos. Pero la promesa es que habiendo sido justificados, seremos salvos de la ira. Esa ira está reflejada, representada en la gran tribulación. La gran tribulación es ese periodo de 7 años que conocemos comúnmente como la semana 70 o la última semana del libro de Daniel, donde la ira de Dios se derramará sobre esta humanidad perversa que ha rechazado a Dios y su plan de salvación. Y algunos sostienen que la iglesia va a ser levantada en medio de la gran tribulación, porque la gran tribulación va a obrar como una especie de purgatorio para expiar, para terminar de limpiar a los creyentes que no alcanzaron a ser limpios del todo. Eso enseña una religión por ahí. Amado, creer que tenemos que pasar por la tribulación como una especie de purgatorio para terminar de ser limpiados, es decir, es creer que la obra de Cristo no fue perfecta, no fue completa. Y eso es una herejía. La Biblia dice que Él hizo perfectos para siempre a los santificados. No tenemos necesidad de pasar por un purgatorio que no existe. No tenemos necesidad de ser relimpiados o ser vueltos a limpiar, porque ya hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Otros manifiestan que la iglesia será levantada al final de la tribulación. Y otros dicen que ni siquiera hay rapto, que ni siquiera hay levantamiento o arrebatamiento de la iglesia. Y otros dicen que ni siquiera hay tribulación. No sé qué Biblia estarán leyendo. Pero nosotros creemos por la palabra de Dios que la iglesia será levantada de esta tierra antes de que se inicie la ira de Dios. ¿Por qué? Porque dice que seremos salvos de la ira. No dice que seremos salvos en la ira. El término en significa dentro de. Y el término de significa fuera de.
Y cuando dice que seremos salvos de la ira, significa que la iglesia no va a pasar por la ira. En el libro de Apocalipsis también hay una cita que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré. Oiga lo que dice: te libraré de la hora de la prueba, que es la misma gran tribulación, que es la misma ira de Dios. Yo también te libraré de la hora de la prueba. No dice en la hora de la prueba, sino de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Amados, nosotros creemos por la palabra de Dios que la iglesia va a ser levantada antes que comience el día del Señor, que es otro nombre para la gran tribulación. Le damos la gloria a Dios. Mire qué beneficio tan hermoso que tenemos nosotros por haber sido justificados. Le damos la gloria a Dios. Vamos a ir a otro beneficio que dice: y no solo esto, dice el 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. La palabra dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo único en que podemos gloriarnos nosotros como cristianos es en Cristo Jesús. Mas el que se gloría, gloríese en Cristo. Nos gloriamos en el Señor. Nos gloriamos en Dios. Le damos toda la gloria a Él. Le damos toda la honra, toda la alabanza. Porque Él ha sido muy bueno para con nosotros. Porque a través de Él, de nuestro Señor Jesucristo, nos gloriamos en Dios por ese regalo glorioso que es su Hijo amado Jesucristo. Ese sacrificio sublime, incomparable, inimitable. Por ese sacrificio es que nosotros tenemos salvación y vida eterna. Porque lo dice la palabra de Dios en el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación con Dios no se refiere o no se recibe a ningún ritual religioso que pudiera realizar alguien a favor del pecador. No, Señor. Se recibe por la fe en Cristo. Es Cristo y solo Él quien otorga esa reconciliación del pecador con el Padre eterno. Es a través de Cristo Jesús. No es a través de mandas, no es a través de sacrificios, no es a través de rituales, no es a través de ninguna obra religiosa que a nosotros nos parezca agradable. No, Señor. Es solamente por el sacrificio de Cristo. Amados, le damos la gloria a Dios en esta noche, porque Él nos ha dado todos estos regalos. Él nos ha brindado todas estas promesas. Le damos la gloria a Dios porque Él ha puesto en nuestro corazón esta fe en la cual estamos firmes. Y estamos firmes porque Él ha puesto esa fe en nosotros. Y creemos por la palabra de Dios que todo lo que hemos leído y explicado acá es la verdad de Dios. Y que nadie puede cambiar esto. Nadie lo va a cambiar. Por ahí leía alguna cosa en las redes sociales diciendo que había un cambio profético para este tiempo. No sé si usted lo habrá leído. Hay tantas cosas en la internet que uno ve que causan hasta dolores de cabeza. Alguien decía que estamos viviendo un cambio en el plan profético y que todo lo que viene es maravillosamente bueno sobre la tierra. Déjeme decirle que el Señor dijo: porque yo no cambio, ustedes no han sido consumidos. No hay ningún cambio en el plan profético. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta.
lo que Dios decidió hacer en la eternidad y lo profetizó por medio de su siervo y por medio de su Hijo Jesucristo, ha de cumplirse como Él lo dijo. No hay ningún cambio profético. Y lo que se avisora en el horizonte es el plan maravilloso de Dios. Cada día las cosas en esta tierra serán peores, serán mucho más difíciles. Por eso dice la palabra, y si aquellos días no fuesen acortados, ningún ser humano será salvo. Por eso esperamos con ansias, como dice el libro de Apocalipsis, y clamamos en esta noche: ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia, porque Él es el único que nos puede librar. Si el propósito eterno y divino es sacar la iglesia de la tierra, ¿cuál es el objetivo de ello? Es librar a la iglesia de la tribulación que vendrá. Entonces esos falsos maestros que le enseñan a usted que vienen cosas nuevas y que vienen cosas muy buenas para esta tierra, mienten. Son mentirosos, apóstatas, falsos profetas, falsos maestros. Porque si el Señor ha prometido sacar su iglesia, es porque Él sabe que lo que viene es muchísimo peor que lo que hemos vivido hasta este día. Entonces vayamos preparándonos. Prepárese, hermano. Preparémonos como familia. Preparémonos como siervos de Dios. Porque lo que se viene es mucho peor, pero la iglesia tiene una esperanza. La iglesia va a ser levantada porque ella no va a pasar por la gran tribulación. El Rey de Reyes y Señor de los Señores no permitirá que su esposa sufra el vejamen de la furia de Satanás y del anticristo. No, Señor. Él compró para sí una iglesia inmaculada, pura, sin mancha y sin arruga. Y no va a permitir que ningún hijo del diablo venga a vejar a su iglesia. Así que les invito a reflexionar en lo que hemos hablado esta noche. Los invito a analizar Biblia en mano. Usted que está allí en su casa, agarre la Biblia, vuelva y reproduzca este video donde usted está, vuelve y mírelo, haga las pausas que tenga que hacer, haga las comparaciones con la Biblia y convénzase de que lo que hemos hablado es palabra de Dios. Así que los invito a no comer cuentos, coman Biblia. Le damos la gloria toda al Señor. Toda la gloria es para el Señor. Y vamos a orar en esta noche como lo hemos venido haciendo en este tiempo. Le damos la gloria a Dios por todos los amigos que se conectaron, por todos los hermanos. Mi nombre ya ustedes lo conocen. Soy el pastor Jesús Alberto Rodríguez, pastor por la gracia de Dios en la Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria. Los invito a acompañarnos mañana, Dios mediante, en la escuela bíblica dominical. Mañana vamos a hacerlo a las 7 en punto de la noche. 7 en punto de la noche. A darle tiempo a los hermanos que se desocupen de las diferentes actividades que hay que realizar durante el día. Y a las 7 de la noche nos reunimos a través de este medio para celebrar nuestra habitual escuela dominical. Le invito a los hermanos, a cada hermano, allí en su casa, ármese de vino y de pan. Ármese de vino y de pan, mi hermano. Prepare allí su poquito de vino y su poquito de pan. Por este medio, los que estamos aquí y ustedes allá en casa, vamos a celebrar la cena del Señor. No vamos a permitir que ningún demonio venga a impedirnos. Si usted puede hacerlo en su casa, hágalo. Haga un poquito de vino de uvas frescas, compre un pan y nos ponemos de acuerdo según lo vayamos viendo en el video y vamos a celebrar la cena del Señor. Los invito a orar. Puede ubicarnos también en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Jesucristo Esperanza de Gloria. Ya tenemos algunos videos allí y usted puede verlos también por el canal de YouTube. Le damos toda la gloria al Señor. Oramos, hermanos.
Señor y Dios que estás en gloria. Padre eterno y soberano Rey. Gracias te damos en esta noche, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros. Gracias, Señor, por estos beneficios, por estos regalos, Señor, por estos dones que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque cuando aún éramos tus enemigos, Cristo murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre eterno. Gracias por ese plan maravilloso que solo tú podías concebir en tu corazón, Señor. Gracias por llevarlo a cabo según tu infinita sabiduría. Gracias por habernos reconciliado contigo. Gracias por habernos hecho tus amigos. Gracias por habernos sellado con el Espíritu Santo. Gracias por poner en nuestro corazón esa esperanza gloriosa. Gracias por sustentar este gozo en nuestro corazón a pesar de las situaciones difíciles. Gracias, mi Señor, por ese amor que has derramado abundantemente sobre tu iglesia. Gracias, mi Señor. Oramos por los que nos ven, Señor, aquellos que aún no han creído a tu palabra, aquellos que no son cristianos. Les invitamos a reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Él ha provisto el medio de reconciliación. Hoy clamamos como si rogáramos por Dios, como si Dios rogara a través de nosotros. Reconcíliense con Dios, porque Él ha provisto el medio de reconciliación. Amados, oramos por todos los países que están siendo afectados por esta pandemia. Oramos por todos los infectados de todos los países, Señor. Según tu soberana voluntad, obra, Dios mío, un milagro. Te rogamos, Señor, te lo rogamos a ti, que eres el único que puede hacerlo, Señor. Te lo pedimos por tu misericordia, por amor de tu nombre, Señor. Obra un milagro según tu soberanía, según tu voluntad, Señor, sobre tantos y tantos enfermos. Mira cuánto dolor hay en países, Dios mío, donde hay muertos en las calles, Señor, y los gobiernos ya no saben qué hacer. Pero tú tienes el control, Señor. Tú estás en control de esta situación, porque solo tú eres Dios y no hay nadie como tú. Y desde este lugar te damos toda la gloria. Que tu iglesia se levante, Señor, en todos los rincones del mundo y diga que Jesucristo es Rey. Jesucristo reina, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amados, mañana a las 7 de la noche, Dios nos siga bendiciendo y que Dios nos guarde. Siempre estás obrando.